Bueno, buenos días. Entonces hoy vamos a hablar de obesidad, una pandemia ignorada. Realmente este es un tema que no es de solamente ahorita. La obesidad es una enfermedad que viene creciendo desde hace mucho tiempo, pero quise traerla a colación porque estamos entre pandemias y muchas veces se nos olvida que hay cosas que tenemos que tratar posiblemente para que esas enfermedades pandémicas no nos den tan duro. Aquí tengo una sigla adicional que es ABCD, más adelante vamos a mirar qué es los nuevos términos que se están acuñando a obesidad y se las voy a explicar. Entonces, ¿por qué la obesidad es mucho más letal que el COVID-19? Ya vamos a ver que las enfermedades no transmisibles son la causa del 70% de las muertes tempranas y son líderes en discapacidad mundial. Y dentro de esas enfermedades no transmisibles tenemos la enfermedad cardiovascular, el cáncer y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Y qué tienen en común esas enfermedades? Que la obesidad es un factor de riesgo mayor para todas ellas. De la obesidad es importante que disminuye de 5 a 20 años la expectativa de vida y que ha reemplazado el tabaco como primer factor de riesgo en estilo de vida asociado con muerte prematura. La obesidad entonces nos va a llevar a enfermedades metabólicas. Dentro de las enfermedades metabólicas tenemos la diabetes, el hígado graso. Dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos la hipertensión, el infarto y el SB. Tenemos las enfermedades osteomusculares como van a ser la osteoartritis, de la cual yo creo que a todos se les ha quejado alguna vez un paciente. Tiene más riesgo de Alzheimer, depresión, algunos tipos de cáncer como van a ser mama, ovarios, próstata, hígado, riñón y colon. Y va a disminuir la calidad de vida llevando a una baja productividad y en sí va a llevar a desventajas sociales. Dentro de los costos en general se considera que la obesidad es uno de los costos principales de la desigualdad y hay unos autores que son Wilkinson y Pickett que postulan que una brecha de ingresos más amplios hace cinturas más amplias. ¿Eso qué quiere decir? Que en sociedades con menor grado de desigualdad como son por ejemplo Japón, tienen pacientes mucho menos obesos o tienen menos carga de obesidad. En cambio, en países donde hay más desigualdad en la parte de ingresos, nos vamos a países igual de primer mundo, como van a ser Reino Unido y Portugal, vamos a ver que el número de obesos va a ser mucho mayor. Entonces, a eso se refiere que brechas de ingresos más amplios causan cinturas mucho más amplias. Entonces, para empezar a hablar de la parte de definición de obesidad, pues todos tenemos en cuenta la definición de índice de masa corporal por encima de 30, con un exceso de acumulación de grasa que afecta la salud. Esa es la definición que se tiene por OMS. Sin embargo, se han venido acuñando nuevos términos, como les dije en un principio, que es ABCD, y es que va a ser una enfermedad donde vamos a tener un exceso de adiposidad que se va a acumular en el cuerpo, que nos va a llevar a una carga importante de la enfermedad, que es la parte de burden, que va a ser una enfermedad crónica que va a persistir o va a estar con nosotros durante toda la vida. Los niños que son obesos generalmente van a ser obesos en la adultez y que nos va a llevar a tener otras enfermedades asociadas a la obesidad. Entonces, aquí les traigo una pregunta de si la obesidad es una enfermedad. ¿Por qué? Porque muchos ponemos así, el paciente es gordito, pues nadie lo pone en los diagnósticos, nadie lo pone en los antecedentes, nadie impacta sobre, sí, usted es gordito, ¿y qué vamos a hacer para eso? Pues tratamos la osteoartritis, tratamos la hipertensión, tratamos la diabetes, pues no tratamos la obesidad en sí. Entonces sí, la obesidad es una enfermedad, no es solamente que yo quiero comer y entonces por eso voy a ser gordito. Muchas veces simplemente esos cambios en el estilo de vida y en la ingesta no van a tener éxito y eso implica que va a haber otros factores etiológicos e interacciones entre la parte genética y de ambiente que muchas veces no comprendemos y por eso vamos a desarrollar la obesidad. Y una cosa muy importante que les quiero recalcar es que la mayoría de las veces la obesidad no es causada por una elección personal o por la sociedad, sino por una relación entre el individuo y su entorno. Hay una parte muy importante y es que toda mi familia es gordita, entonces yo genéticamente soy gordita. Y sí, hay una parte de heredabilidad del índice de masa corporal y se estima que si usted tiene familiares obesos o sus padres son obesos, su probabilidad de ser obeso es de un 40-70%. Sin embargo, eso solo se puede explicar por mutaciones genéticas, polimorfismos de la leptina, la melanocortina, la propia melanocortina, el receptor
de la leptina en un 2% de los casos. Y si bien se ha descubierto que sí, que existen mutaciones que me van a llevar a que yo sea o tenga más propensión a ser obeso, eso no me va a explicar la carga de obesidad que se ha visto en aumento en estos últimos 40 años. Entonces, cuando hablo de heredabilidad, es más el hecho de que ese entorno que me está rodeando, esa parte donde yo estoy viviendo, me está afectando que yo sea obeso, pero no necesariamente voy a tener mutaciones genéticas que me van a llevar a ser obeso. Entonces, ¿qué tenemos de la etiología de la obesidad? Pues esto es una balanza en que si yo como más, obviamente voy a ser obeso, si yo gasto menos energía voy a ser obeso y si yo hago menos actividad física voy a ser obeso. Pero no se reduce simplemente a eso. Entonces, ¿yo por qué puedo comer más? Por una cosa sociocultural. ¿Qué es sociocultural? A usted su abuelita, si usted deja algo en el plato, le dice, pero ¿cómo vas a dejar comida? Pero es que los niños en África muriéndose de hambre, ¿usted cómo va a dejar comida? Entonces le tendemos a embutir a los niños comida, que porque la comida no se puede botar, eso es una cosa muy cultural. Por falta de conocimiento sobre lo que usted debe comer, por presión, porque usted puede comer por deseo, porque por ansiedad, porque estoy estresado, porque estoy deprimido, puedo comer. Si yo no duermo mucho, una forma de mantenerme despierto, no sé si ustedes han visto, uno en residencia generalmente engorda, o cuando tiene que estudiar mucho generalmente se engorda, porque la forma de usted mantenerse despierto es ir comiendo. Entonces hago pico cositas para poderme mantener despierto. Y obviamente van a haber algunos medicamentos que me van a llevar a que yo tenga más ansiedad por comer. ¿Por qué voy a gastar menos energía? Con la edad uno empieza a gastar un poco menos de energía. Obviamente van a haber sus excepciones, pero generalmente los pacientes ancianos o los pacientes de mayor edad son un poco más sedentarios. Dependiendo del sexo, se supone que a veces las mujeres pueden ser gastar un poco menos de energía, parte genética y de epigenética, algunos factores neuroendocrinos, cuánta grasa parda voy a tener. Si tengo sarcopenia, obviamente me voy a movilizar mucho menos. Hay una parte muy importante donde no voy a ampliar mucho porque es un factor bastante amplio que se ha venido pautando mucho en los últimos años, que es la parte de la microbiota, que van a haber ciertos microorganismos que van a hacer que usted coma más o sea más gordito, y algunos microorganismos que gaste más energía, entonces sea menos obeso, pero no nos vamos a ampliar mucho en eso. Lo mismo, algunos medicamentos van a hacer que yo de pronto tenga un menor gasto energético. Y con la parte física, entonces está toda la parte sociocultural, pues estamos en una cultura ya últimamente un poco más fit que fat, pero antes no había tanta cultura en la parte del ejercicio. Si usted tiene fatiga crónica, que es algo muy común, o tiene un burnout en su trabajo, obviamente no va a querer hacer ejercicio. Si usted tiene dolor articular, dolor osteomuscular, no va a querer hacer ejercicio. Si tiene barreras emocionales, porque es que usted va al gimnasio y ve que todo el mundo hace de todo, levanta de todo, y usted no es capaz de montarse ni siquiera en la caminata, probablemente se va a desanimar. Donde trabaje también va a impactar mucho. Hay veces que uno puede ir al trabajo caminando, hay veces que simplemente yo me tengo que mantener simplemente montado en un carro, y lo mismo, algunos medicamentos van a llevar a que yo no tenga tanto deseo de hacer actividad física. Entonces ustedes ven esta balanza y pues se lo reduje mucho, pero miren que es una cosa supremamente grande en donde la parte del ambiente y la parte biológica van a influir muchísimo. Entonces la cultura de comer, la epigenética, los relojes internos, toda la parte inflamatoria que se va a producir por la obesidad, la microbiota, el dolor, la resistencia a la insulina, es una cosa, un mapa gigante que se los voy a ampliar muchísimo más. Yo sé que esto es una figura que ustedes ven súper compleja y me van a decir, ¿usted para qué puso eso? Eso no se ve nada. Sin embargo, la quise traer porque este es el mapa que desarrolló el programa de obesidad de Inglaterra, para mirar todos los factores que van a influir y que se van a interrelacionar para que usted sea obeso o no. Entonces, todo esto lo quiero hacer para concientizarlos que es que no simplemente es que el paciente obeso come mucho y ya. No, hay una gran cantidad de factores que deberíamos impactar para poder lograr que ese paciente obeso deje de ser obeso. Entonces miren todo ese mapa tan gigante que ustedes claramente no alcanzan a ver, pero que son todas esas interrelaciones que se producen para que yo llegue a ser obeso. Disminuyendo esto, y igualmente Reino Unido pues hizo unos clústeres de obesidad que llevaban a que el paciente fuera obeso y que se relacionaban entre sí, lo redujeron a 7,
que es la parte de fisiología, psicología individual, psicología social, la parte de producción de alimentos, y vamos a ver que eso va a impactar mucho en lo que es ahorita la pandemia de obesidad, consumo de alimentos, actividad física individual y ambiente de actividad física. Ya para empezar a hablar de la parte de fisiopatología, entonces dentro de la obesidad, y esto es importante que lo tengamos en cuenta por lo mismo, tenemos un estigma gigante de es solamente comer, pero cuando uno se va a ver la fisiopatología es muchas cosas lo que uno debería impactar. Entonces dentro de la fisiopatología de la obesidad intervienen 3 áreas que son el hipotálamo, el área mesolímbica y los lóbulos cognitivos. Entonces dentro del hipotálamo vamos a tener que en el núcleo arcuato vamos a tener las neuronas que van a producir ciertos péptidos o ciertas proteínas que se van a activar porque yo tengo deprivación de comida, porque tengo mayor gasto de calorías o porque tengo baja la leptina o ausente la leptina. Dentro de esas hormonas, les voy a hablar muy poquito porque son muchas, pero lo que más se conoce es la proteína AGR, que es agouti, y el neuropéptido Y, que se van a aumentar en esos estímulos de deprivación de comida y que van a contrarregularse dependiendo de lo que yo coma, de lo que yo vea, de si hay algún otro estímulo que me haga comer más o no. Entonces, dentro de la parte de contrarregulación, entonces al producirse esa proteína AGR y al producirse el neuropéptido Y, voy a tener un feedback que va a estar dado por la propia melanocortina y por receptores GABA. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya comí, me sentí lleno, se va a activar la propia melanocortina y va a aumentar la leptina y yo me voy a sentir lleno. ¿Listo? ¿Qué pasa con la leptina y por qué hablamos tanto de la leptina? La leptina siempre se ha dicho que es como un blanco de desarrollo en la industria farmacéutica para poder lograr controlar la obesidad, y se ha visto que los ratones deficientes en leptina son obesos, ¿listo? Y que las funciones fisiológicas de la leptina es: yo tengo hambre, me van a disminuir las reservas de grasa, va a disminuir la leptina, y esa disminución de la leptina va a hacer que yo tenga más hambre y que se me disminuya el consumo de energía. Una de las cosas que se ha propuesto es que hay como un reset de la leptina, por decirlo así, en los pacientes obesos, y van a tener una curva mucho más alta, pero que se va a considerar que realmente está bajo los niveles de leptina a pesar de estar altos. Entonces, les decía que habían 3 partes que intervenían, y hay una parte muy importante que es la comida hedónica, entonces la parte del sistema límbico. Uno no solamente come porque tiene hambre, uno puede comer porque tiene sentimientos de recompensa y placer al comer. Entonces el cerebro puede anhelar alimentos o disfrutar de la comida cuando así uno esté lleno. Yo no sé si ustedes han dicho, como yo he dicho muchas veces, uno tiene estómago de postre. Entonces esto es básicamente lo que sucede. Yo puedo estar muy llena, pero siempre voy a tener un espacio para algo que me produce mucho más placer o que me hace sentir muy bien. Y estas señales de la comida se van a transmitir por vías dopaminérgicas, opioides y endocannabinoides. Entonces es un placer de comer que en algunas ocasiones se puede volver disfuncional, y es algo parecido a lo que pasa con una droga, en donde ese placer está degradado en comparación con la anticipación, y yo tengo que comer mucho más para poder lograr ese placer que yo estaba esperando. Eso es algo parecido con lo que pasa con algunas drogas. Entonces uno no necesariamente come porque tiene hambre, sino por toda esa parte hedónica. ¿Listo? Y está la parte ejecutiva, que son los lóbulos cognitivos, en donde se hace un control de la comida desde la corteza prefrontal, y es donde se decide qué voy a comer y cuáles son las opciones de los alimentos. Entonces, ya entendiendo toda esta fisiopatología de la obesidad, vamos a tener que cuando yo como mucho, pues voy a tener adiposidad, y esa adiposidad me va a llevar a varias cosas adicionales, que va a ser un aumento de la síntesis de adipoquininas, un aumento de la producción de lípidos, un aumento de la actividad del sistema simpático, un aumento del sistema renina-angiotensina y del estrés mecánico. Entonces todo eso, si yo acumulo o aumento la síntesis de adipoquininas, voy a aumentar el tejido adiposo, eso me va a llevar a un aumento de las citoquinas proinflamatorias, a que voy a tener un aumento de la secreción de insulina, y eso me va a llevar a una diabetes tipo 2. Si yo tengo un aumento de la producción de lípidos, generalmente va a llevar a aumento de la acumulación de ácidos grasos, a lipotoxicidad, y eso me va a llevar a lo que conocemos como el hígado graso, con esteatohepatitis o no,
y finalmente a cirrosis, y también eso me va a llevar a dislipidemia y enfermedad coronaria. Si yo tengo un aumento del sistema simpático, puedo tener hipertensión pulmonar asociada, y con eso también puedo tener algo de hipertensión coronaria y de enfermedad cardiovascular. Y si yo tengo también un aumento del estrés mecánico, dentro del estrés mecánico voy a tener compresión de las renales, aumento de la parte aquí faríngea, y eso me va a llevar a SAJOS, un aumento de la carga mecánica, lo que me va a llevar a osteoartritis, y un aumento de la presión intraabdominal, que me va a llevar a reflujo, Barrett, y con eso probablemente un adenocarcinoma. Pero finalmente, entonces, la diabetes tipo 2, el hígado graso, la cirrosis o la enfermedad coronaria me va a llevar a que yo tenga falla cardíaca, más riesgo de SB y más riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces, ya conociendo todo esto, pues nos tenemos que ir a la parte de epidemiología, y esto es como para aprender un poquito las alarmas. ¿Cuál es la prevalencia entonces de obesidad en el mundo? Entonces eso va a variar muchísimo dependiendo de donde usted esté ubicado, pero si nos vamos a ver el promedio que tiene la OCDE, el promedio de la OCDE a nivel mundial es de 19.5. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero ese es 19.5, pero si nos vamos a Japón, que es el que está en la parte de final, vamos a tener que es un 3.7%, y si nos vamos a Estados Unidos puede llegar a ser tan alto como un 38.2%. Y les quiero mostrar unos mapas. Estos mapas vamos a mirar que dependiendo del color y vamos a pensar si había obesidad o no. Los colores que son como más tierrita, si ustedes ven aquí a Latinoamérica, parte de Europa y Asia, bien que realmente muy poquita población pues iba a estar en obesidad, solamente un 5, máximo un 10%, pero desde 1975, para los mapas de calor que siguen, que es de 2014, hay un aumento acelerado del índice de masa corporal en Asia, el Caribe y América Latina. Entonces, grábense este mapa y miren cómo pasamos acá, donde cuando ya empezamos a ver azul, y azul un poco más oscurito y algunos morados, aumenta la prevalencia de obesidad o el porcentaje de población con obesidad en un 20-25%, cuando antes no estábamos de 5 a 10%, y eso pasó aproximadamente en 40 años. Entonces, a excepción de las partes de África, a excepción de algunas partes de África subsahariana y Asia, hay más personas con obesidad que con bajo peso en todo el mundo. Entonces, esto nos hace prender las alarmas, porque la prevalencia de obesidad aumentó en niños adolescentes de 0.7 a 5.6%, y en niñas de 0.9 a 7.8% entre 1975 y 2016. ¿Y esto por qué es importante? Porque el hecho de que usted tenga un niño obeso hace que probablemente en la adolescencia vaya a ser también obeso, y el mayor aumento de peso se está viendo entre los 2 y los 6 años. ¿Y esto por qué se supone que pasó? Hay una cosa que se llama el punto de giro de la energía, y es que normalmente veníamos de una fase en que teníamos un gasto de energía, que es la línea azul, y lo que consumíamos, que es la línea roja. Entonces veíamos que normalmente íbamos bajando hasta 1960, llegamos a un punto de estabilidad entre 1960 y 1970, sin embargo hubo a partir de 1970, entre 1960 y 1970, un giro en donde dejamos de hacer tanto gasto energético, pero sí empezamos a consumir muchísima más comida. Y esto tiene que ver en parte con el tipo de comidas que producimos, el tipo de desarrollo industrial que tenemos, en donde utilizamos mucho más el carro y en donde tenemos comidas mucho más procesadas, que se empieza entonces a aumentar la cantidad de comida o de energía, de alimentos calóricos que consumimos, y empezamos a disminuir la cantidad de energía que gastamos. Y entonces ustedes me dirán, pero pues si eso es así, pues entonces todo el mundo debería ser obeso, pero realmente no, porque no todos tenemos las mismas exposiciones ambientales que vimos, ni las mismas condiciones biológicas que vimos en un principio.
Entonces, gran parte de la variabilidad del índice de masa corporal es atribuible a esas interacciones entre el medio ambiente y el comportamiento genético. Y hay una cosa importante, y es que la dieta durante el embarazo se dice que puede afectar a ese niño pues, que está por nacer, y no solamente a ese niño, sino que esos cambios epigenéticos que se producen en ese niño que está por nacer pueden afectar también las futuras generaciones de ese niño que está por nacer. Y los compuestos químicos en el entorno pueden afectar las modificaciones epigenéticas incluso más agudamente. Entonces, por eso todos no somos gorditos. Dentro de la parte de diagnóstico, les quiero traer varias cosas importantes, y es que la obesidad a veces se demora mucho en hacer el diagnóstico, no porque sea difícil de hacerlo, sino porque no hacemos intervenciones ni hablamos con el paciente, y porque tenemos unos sesgos con obesidad y unos estigmas bastante importantes. Dentro de esos cambios que se ha procurado dentro de las guías canadienses y las guías americanas, es un cambio en la denominación de simplemente obesidad, que quiere decir comer en exceso, a cambiar el término por ABCD, que es considerar que hay un aumento de la adiposidad con unas enfermedades crónicas y adicionales que nos va a llevar a tener la enfermedad que es obesidad. Inicialmente, entonces, para el diagnóstico empezaríamos con un diagnóstico antropométrico, que ha sido pues un poco criticado porque se basa más que todo en el índice de masa corporal, pero es de donde partimos siempre. Hacer una tamización con el índice de masa corporal con un punto de corte que para casi todo el mundo va a ser de 25, para considerarlo por encima de 25 sobrepeso y por encima de 30 obesidad. Otra de las medidas que se propone no es solamente el índice de masa corporal, sino también la medición de la circunferencia de la cintura, pero ahí entran además otras medidas que son la impedancia bioeléctrica, la pletismografía y la absorción de rayos X de doble energía, pues que es el DEXA, que se proponen para ciertos pacientes y se deberían individualizar, no es hacerlo con todo el mundo. ¿A qué me refiero? Es muy distinto si yo soy un nadador tipo Michael Phelps, que me consumo 12.000 calorías al día de comida, pero adicionalmente me las consumo también nadando, ¿cierto? Yo me voy a comer esas 12.000 calorías, pues no voy a ser gordo, ¿cierto? Y la masa muscular que tiene este hombre probablemente va a hacer que su peso sea muy alto, pero es todo a punta de masa muscular. Entonces yo no puedo medir a Michael Phelps simplemente con índice de masa corporal. Y lo mismo pasa para el otro extremo. Los pacientes ancianos que son sarcopénicos, si bien no quiere decir que no van a ser obesos, hay que tener ciertos cuidados en la parte de manejo de peso de estos pacientes para no aumentar los riesgos asociados a la pérdida de peso, que ahorita vamos a hablar un poquito más. Dentro entonces de la circunferencia de cintura, es importante tener en cuenta que la circunferencia de la cintura va a variar dependiendo de dónde usted esté ubicado. Pues casi todos no nos vamos a ir por otra parte. Entonces, dentro de Sudamérica, la circunferencia de cintura por la Federación Internacional de Diabetes, la que se recomienda o la que uno debería medir y pone en riesgo, es para hombres por encima de 90 centímetros y para mujeres por encima de 80 centímetros. Entonces, desde esta parte de diagnóstico partimos de una nueva visión en 4 pasos, en donde empiezo la tamización con índice de masa corporal, pero adicionalmente voy a evaluar la presencia de complicaciones utilizando una lista de chequeo que ya les voy a mostrar. Voy a definir la gravedad de complicaciones por criterios específicos y de acuerdo a eso voy a seleccionar la estrategia de intervención que me va a servir más para mi paciente. Entonces esa es la nueva visión que proponen tanto las guías de la base como las guías americanas como las guías canadienses. Vamos a ver que ellos difieren un poquito en la parte de nomenclatura, pero en general terminan siendo muy parecidas. Dentro de ellos, entonces, cuando uno tamiza con índice de masa corporal, tiene que evaluar, dependiendo de dónde esté ese paciente, si va para prevención primaria, para prevención secundaria o para prevención terciaria, que es muy parecido a lo que nosotros normalmente hacemos. Entonces, ¿qué quiero decir yo en prevención primaria en obesidad? Es evitar que ese paciente llegue a ser obeso. Yo debería educar a la población en cómo debería comer, en hábitos de vida saludables. En prevención secundaria es el paciente listo, ya tiene obesidad, pero entonces voy a evitar que gane más peso, voy a evitar que desarrolle complicaciones asociadas a la obesidad. Voy a estar todo el tiempo mirando si aumenta de peso o no y voy a tratarlo tanto con estilo de vida y puedo hacer otras intervenciones como medicamentos. Y en la prevención terciaria
lo que se pretende es evitar más complicaciones de las que ya tiene el paciente asociada a la obesidad, y ahí entra en consideración la parte de cirugía bariátrica. Dentro de la estadificación de obesidad tenemos dos escalas, una es la que maneja la canadiense y otra la guía canadiense, y otra es la que maneja la guía de la base o la americana, y esas dos escalas se van a terminar resumiendo. La de Edmonton, que es la canadiense, es un poco más amplia, y la americana a mí me parece un poco menos compleja, que ya la vamos a ver. Entonces la de Edmonton pone la obesidad en 5 estadios. Entonces en esos estadios, ¿qué vamos a mirar? Que independientemente de la clase que yo tengo de obesidad, que todos conocemos, de 30 a 34 es clase 1, clase 2 es de 35 a 39.9, clase 3 de 40 a 49.9, clase 4 de 50 a 59.9 y clase 5 es mayor de 60. Independientemente de eso, ellos toman en cuenta otras cosas adicionales. Es decir, si el paciente tiene obesidad, si tiene síntomas físicos, psicológicos o limitaciones funcionales por la obesidad. Entonces, ¿yo a quién clasificaría como un estadio 0? Entonces, clasificaría como un estadio 0 si yo ya tengo pues alguna de estas clasificaciones de obesidad, pero el paciente no es un paciente, por ejemplo, con un IMC de 32, no tiene factores de riesgo adicionales, es decir, no es hipertenso, no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene síntomas físicos, no tiene ningún síntoma psicológico por la obesidad y tiene un IMC de 32. En el estadio 1, entonces, el paciente va a tener factores subclínicos. ¿Qué son factores subclínicos? Puedo tener una prehipertensión, puedo tener una prediabetes, puedo tener algo de esteatohepatitis, voy a tener algunos síntomas físicos y pues voy a tener cualquier clase de estas de obesidad. Eso sería un estadio 1. En el estadio 2, lo que va a variar es que ya voy a tener unas enfermedades establecidas, es decir, yo ya voy a tener una apnea del sueño, yo ya voy a tener una diabetes, yo ya voy a tener una hipertensión, voy a tener unos síntomas psicológicos moderados, es decir, puedo tener ansiedad por comer, algún trastorno de alimentación asociado, y voy a tener alguna actividad para mí, alguna limitación para mis actividades físicas diarias. En el estadio 3 ya no van a ser unos síntomas moderados, sino que van a ser unos síntomas significativos, y voy a tener un daño de órgano blanco, es decir, el paciente ya va a tener, por ejemplo, un infarto. Y en el estadio 4 ya el paciente tiene todas sus comorbilidades muy graves y tengo una discapacidad severa, tanto psicológica como física, secundaria a la obesidad. Como les decía, pues estos son 5 estadios los que ellos ponen en la guía en la clasificación de Edmonton, pero hay otra que es un poquito más sencilla, que lo clasifica en 3 estadios, y es la guía de la base, en donde ellos lo que hacen es tener un componente antropométrico, que es simplemente el índice de masa corporal, un componente clínico, que es evaluar las comorbilidades que tiene ese paciente, un componente de la enfermedad, y es evaluar el grado de obesidad en el que está, ver qué prevención le voy a dar, si es primaria, secundaria o terciaria, y definir la terapia. Entonces, si yo tengo un paciente para estadio 0 de obesidad, es un paciente que básicamente no tiene complicaciones, que va a tener un índice de masa corporal por encima de 30, y en donde yo lo que le voy a decir es haga cambios en el estilo de vida. Y ya voy a tener un estadio 1 y un estadio 2, en donde el estadio 1 van a ser esos pacientes que van a tener obesidad o incluso sobrepeso. ¿Listo? Aquí está el número de 23 porque hay algunas etnias, por ejemplo los japoneses, donde se toma por encima de 23 para sobrepeso, pero en general en la mayoría de la población es por encima de 25. Entonces ahí estaría una obesidad estadio 1, así yo tenga entre 25 y 30, pero si yo tengo alguna complicación, sea leve o moderada, ya ese paciente me entra en una obesidad estadio 1. Y si yo tengo un IMC también por encima de 25, pero tengo complicaciones que van a ser graves, entonces ese paciente me entra en un estadio de obesidad 2. ¿Qué cambia en los manejos? Básicamente es que en la obesidad estadio 2 se considera más que todo la cirugía bariátrica, aunque vamos a mirar más adelante que cirugía bariátrica, si yo tenga un índice de masa corporal un poquito más bajo, no es una contraindicación para hacérsela, pero que hay que tener otras intervenciones adicionales.
Las enfermedades entonces que yo tengo que mirar son estas que ellos plantean acá, que son diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión, enfermedad cardiovascular, hígado graso, si tiene ovario poliquístico, si tiene infertilidad femenina, si tiene hipogonadismo. Entonces, dentro de la parte de infertilidad y hipogonadismo probablemente son cosas que a nosotros se nos pasan muchísimo y el hipogonadismo es supremamente común en los pacientes obesos. Si tiene apnea obstructiva del sueño, si tiene asma o algún fenómeno obstructivo de la vía aérea, osteoartritis, incontinencia urinaria, reflujo gastroesofágico o depresión. Hay otras enfermedades asociadas que ellos no consideran, como van a ver ustedes acá. Dentro de la parte inflamatoria de la obesidad, las enfermedades autoinmunes también están ahí presentes y la parte de cáncer. ¿Qué les quiero resaltar entonces de las comorbilidades que puede tener obesidad? Pues algo que nosotros vemos mucho en la clínica, que son diabetes e hipertensión arterial. La prevalencia de diabetes en los pacientes con peso normal es de 4.1%, si usted tiene sobrepeso se incrementa a 7.3%, si tiene una obesidad clase 1 es 14.9% y si tiene una obesidad clase 2 es 25.6%. Si bien no todos los pacientes que tengan obesidad van a ser diabéticos, pues obviamente sí me aumenta mucho la probabilidad. Y con respecto a la hipertensión arterial, entonces 23% de los pacientes con peso normal la van a tener, de 30 a 39% en los pacientes con sobrepeso, de 48 a 49% en obesidad clase 1, de 55 a 65% en obesidad clase 2 y de 63 a 64% en obesidad clase 3. Entonces miren que me aumenta muchísimo y que sí hay una relación muy importante entre ser obeso y ser hipertenso. Con respecto a cómo íbamos a estadificar esos pacientes de acuerdo a las comorbilidades, pues no es para que lo aprendan ni lo miramos detalladamente, pero dentro de la guía o de un statement que sacó la base en 2014, está esta tabla adicional donde se ve cuáles son las comorbilidades que uno debería evaluar y casi que uno debería hacer un checklist, pues como, bueno, esto sí lo tiene, no lo tiene, está leve, está moderado, para poder así hacer la clasificación y definir las intervenciones. Que muchas veces nosotros solamente definimos la intervención es basados en índice de masa corporal. Entonces miren que ellos tienen acá diabetes, hipertensión, hipertrigliceridemia, apnea del sueño y cada uno definida con sus valores de qué es leve y qué es grave. Listo. Aquí está pues el resto de enfermedad hepática no alcohólica, ovario poliquístico, osteoartritis, reflujo gastroesofágico, discapacidad, la parte de estigmatización y desórdenes psicológicos y otras complicaciones que no tienen criterios tan específicos, como van a ser el hipogonadismo, la infertilidad, que también nos van a impactar sobre el estadiaje de la obesidad. La otra parte importante, y la puse en la parte de diagnóstico, es la obesidad en ancianos. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama la paradoja de la obesidad y pues probablemente lo vamos a ver mucho más en ancianos y se dice que supuestamente si usted es gordito es más sanito y no le van a pasar tantas cosas. Realmente eso es un fenómeno de causalidad inversa y van a existir otras condiciones preexistentes que nos podrían explicar como esa paradoja de la obesidad. Y muchas de las cosas que se han visto es que muchas veces supuestamente cuando se les pone a bajar de peso a los ancianos, esos ancianos se mueren más. Sin embargo, hay muchos estudios sobre eso y muchos de los estudios que dicen que esos ancianos se mueren más no identificaron si ese anciano estaba perdiendo peso de forma intencional o no intencional. Entonces es muy distinto, yo pierdo peso porque tengo cáncer, pues obviamente me voy a morir más. Pero si yo pierdo peso porque lo quiero hacer, porque lo estoy haciendo de forma intencional, con una rutina de ejercicio, con unos cambios en el estilo de vida, cuando se pusieron a ver esa diferenciación en los estudios, realmente esos ancianos no se morían más. Hay otra cosa que es importante tener en cuenta y es que está la obesidad sarcopénica, que va a aumentar con la edad, que va a ser más común en mujeres que en hombres y va a ser más común pues obviamente a medida que aumenta la edad. ¿Listo? Y ahí es importante porque cuando yo pongo a perder peso a mis pacientes ancianos que ya están sarcopénicos, no voy a hacer solamente una reducción de la grasa, sino también voy a hacer pérdida de la masa magra. Entonces probablemente eso sí me va a poner en mayor riesgo de osteoporosis, de caída y de otras afectaciones a mi paciente anciano y por eso esa pérdida de peso debe ser enfocada también con algunos tipos de ejercicios que me permitan también ganar masa magra en esos pacientes. La parte entonces, para hablar un poquito de tratamiento, les quiero hacer un resumen entonces con lo que plantea la base
sobre el diagnóstico y el tratamiento, y es que si yo tengo un índice de masa corporal por encima de 25, ya voy a entrar dentro de la parte de o sobrepeso u obesidad, y que tengo que definir pues como comorbilidades que tenga ese paciente, y para eso hacer la clasificación en estadio 0, 1 o 2. Si yo tengo una obesidad estadio 1 o 2, entonces voy a empezar unos cambios en el estilo de vida. Pues en 0 no quiere decir que no los vaya a hacer, pero van a ser mucho más intensos en 1 y 2, unos cambios en el estilo de vida, y aquí podría pensar en el uso de medicación en estadio 1. Y la pérdida de peso ideal para corregir muchas de las comorbilidades asociadas es de 3 a 10% del peso. Y cuando yo tengo una obesidad de estadio 2, entonces lo que yo debería hacer es, además de los cambios en el estilo de vida, de los medicamentos, podría considerar la cirugía bariátrica, y la pérdida de peso aquí debería ser mayor del 10%. Dentro del tratamiento, entonces, vuelvo, insisto, no es solo cierre la boca y deje de comer. Si ustedes ven acá lo que propone la guía de la base dentro del tratamiento de la obesidad, hay una parte que es la parte de alimentación, que es muy importante, pero también hay una parte de actividad física, que muchas veces se nos queda corto en los pacientes, y esa parte de actividad física, lo mínimo que ellos proponen es 150 minutos, que debería ser ejercicios también de resistencia, que se debería tratar de disminuir pues como el sedentarismo que pueden tener los pacientes, y que el programa debería ser individualizado, no debería ser el ejercicio igual para todo el mundo. Pero hay una parte mucho más importante aún, que se nos olvida muchísimo, que no intervenimos, y es la parte de comportamiento. Entonces, los grupos de obesidad son grupos interdisciplinarios, en donde no es solamente el nutricionista, el internista, el diabetólogo, el endocrinólogo, no, debería tener un apoyo por la parte de psicología para mirar qué puedo resolver yo en ese paciente, que si tengo ansiedad por comer, si necesita terapia cognitiva conductual, si necesita entrevistas motivacionales para dejar de comer, ¿cierto? Entonces, esa parte se nos pierde mucho, y probablemente es donde más flaquea el tratamiento de obesidad. Para empezar a hablar un poco más específico de cada uno de los tratamientos que se han planteado en obesidad, pues tenemos una cosa que ha estado muy de moda, y es el ayuno intermitente. Con ayuno intermitente, pues, ¿qué les quiero decir con este metaanálisis que hicieron acá? Es que realmente el ayuno intermitente sí hace que uno pierda más peso. Estos son los de arriba, son estudios observacionales, y los de abajo son RCT. Y obviamente pues cuando ellos los mezclan, la heterogeneidad de los estudios es horrible, pero pues vamos a ver los triangulitos que están de cada uno de los observacionales y de los RCT. Entonces, cuando uno ve, pues sí, uno se va a ver el triangulito que está ahí, y realmente los pacientes sí pierden más peso, pero pues cuando el total realmente no es una pérdida, uy, sí, menos de 10 kilos más, menos de 20 kilos más, no, son entre medio kilo a menos de 2.5 kilos, si usted hace ayuno intermitente o si hace simplemente dieta. Entonces, el ayuno intermitente no es para todo el mundo, eso habría que individualizarlo, hay gente que le funciona y hay gente a la que no, y es un poquito difícil de conservar en el tiempo. Entonces, lo que les quiero decir acá, si usted es capaz de conservarlo, pues maravilloso, porque se ha visto que tiene otras ventajas adicionales, pero no es que sea obligatorio para todos los pacientes hacer ayuno intermitente, y que la idea es más que ese paciente cambie estilo de vida, más que haga una dieta por un año, por medio año o demás. ¿Listo? Dentro de los medicamentos es importante mencionar que la mayoría de los medicamentos tienen estudios a 1 año, y que los medicamentos, si usted no hace cambios en el estilo de vida, sí, el paciente va a perder peso, pero cuando suspenda el medicamento lo va a volver a ganar, porque nunca hizo ese cambio en el estilo de vida. Entonces, dentro de los medicamentos aprobados para obesidad en Estados Unidos está Orlistat, lorcacerina, liraglutide, fentermina, topiramato y naltrexona bupropion, donde, si ustedes ven la pérdida de peso, pues con Orlistat con respecto al placebo es 2.6, con lorcacerina es 3.2, con liraglutide es 5.3, con fentermina topiramato es 8.8, y con naltrexona bupropion es 5 kilos de peso. Entonces, aquí vemos fentermina topiramato es uno de los medicamentos que, cuando uno ve todos los metaanálisis y todos los estudios, es de los que más peso pierde. Aquí falta semaglutide, pues porque cuando se hizo este estudio, semaglutide todavía no estaba aprobada en obesidad, pero probablemente semaglutide va a cambiar un poquito las cosas. ¿Qué problemas hay con fentermina topiramato? Pues uno, que no lo tenemos en Colombia, lo tenemos solamente como topiramato, pues y la idea sería tenerlo combinado, que va a producir
muchos efectos de insomnio, boca seca, constipación, parestesias que realmente les molestan bastante a los pacientes. Entonces, pues a veces por eso no se quedan con el tratamiento todo el tiempo. Cuando vamos a mirar y uno dice como, ay, bueno, pero es que todo es como, si yo cambio estilo de vida puedo mejorar el peso, pues realmente hay pacientes, como les estaba mostrando de acuerdo a los estadios, que realmente se van a beneficiar de medicamentos. Entonces, dentro de lo que se postula, acuérdense que hablábamos de una pérdida de peso idealmente de más del 10%, y yo estoy en un estadio 2, aquí tenemos unos estudios donde vamos a ver cambios, simplemente hice cambios en el estilo de vida o hice cambios en el estilo de vida más intervención con farmacoterapia. Y si ustedes ven acá, pues la posibilidad de lograr más de 10% de la pérdida de peso, pues es mucho mayor en los pacientes que van a utilizar medicamentos, especialmente con fentermina topiramato. ¿Listo? Cuando lo comparamos con los pacientes que hicieron cambios en el estilo de vida. Este es otro metaanálisis, este es un metaanálisis en red, donde se analizaron todos los medicamentos disponibles, este metaanálisis desde este año, como el mes pasado si no estoy mal, donde se analizaron todos los medicamentos disponibles que hay para obesidad, pues al menos aprobados en Estados Unidos, y tenemos fentermina topiramato, ahí metieron todos los GLP-1, naltrexona, bupropion, orlistat, metformina, los SGLT2, y si ustedes ven acá, entonces tenemos un cuadro de colores. Ese cuadro de colores lo que quiere decir es que entre más verdecito está, es que es más fuerte la evidencia. Esta es la parte de acá de los beneficios, y cuando vemos los daños, pues entre más naranjadito está, también es que es más fuerte la evidencia. Entonces, así como fentermina topiramato y los GLP-1 son bastante buenos para pérdida de peso, si ustedes se van a ver, pues a los efectos adversos que llevan a discontinuación del medicamento también son importantes. Dentro de la pérdida de peso, entonces ustedes ven acá que con fentermina topiramato en general fue menos 7.7 y con los GLP-1 menos 5.76 en general en pérdida de peso. Pero cuando ellos hacen un análisis de cuál GLP-1 es mejor, ahí juntaron en los GLP-1 que evaluaron semaglutide, liraglutide y dexenatide. Entonces volvemos a la misma tabla de color y a la misma parte de pérdida de peso, más del 5% y más del 10%. Ustedes ven que esos pacientes pueden lograr una pérdida de peso de hasta 11 kilos con semaglutide. Entonces probablemente no estoy diciendo pues que semaglutide sea la panacea, pero parece ser el medicamento que se va a posicionar en la parte de tratamiento de obesidad por encima del liraglutide y por encima de fentermina topiramato, que no está pues disponible en nuestro país. Y ya empezamos a hablar de otra cosa, que es la parte de cirugía bariátrica. De cirugía bariátrica hay varias, para que tengamos en cuenta que de pronto de eso no tenemos como mucho conocimiento, y es que hay 5 tipos, 4 probados en Estados Unidos, que son derivación biliopancreática, que realmente se realiza solamente en un 2% de los pacientes, que es la que ustedes ven ahí abajo. Las bandas gástricas, que es un procedimiento que tiene sus ventajas por ser restrictivos, irreversibles y no causar cambios anatómicos. Sin embargo, es el procedimiento que menos eficacia tiene, porque tiene una pérdida de peso solamente de un 15% y porque el paciente puede recaer o volver a reganar más peso a futuro. La banda es simplemente la tercera que ustedes ven allá, que uno va apretando para disminuir pues como la cantidad de alimento que puede tener el paciente. Tenemos el bypass gástrico, no se me alteren con el bypass, esa es la aprobada por la RAE. Los alimentos pasan por alto el 95% del estómago y el duodeno y la mayoría del yeyuno. El bypass es el segundo que ustedes ven allá, entonces yo tengo una bolsita muy chiquita y conecto posteriormente. Es de los que más peso pierde, pero también el que más efectos adversos va a tener, más mala absorción va a tener, y que puede llegar a generar neuropatías importantes en los pacientes por mala absorción. Y la gastrectomía, el slip gástrico o manga gástrica, que es uno de los más recomendados porque es de los que menos efectos adversos produce, no es tan regular como podría ser una banda gástrica y puede llegar a una pérdida de peso de 25%, y es que yo corto una parte del estómago, que es la primera que ustedes ven ahí, y pues reduzco la cantidad de estómago que voy a tener. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la cirugía bariátrica de acuerdo a la guía americana? Entonces, generalmente son pacientes con índice de masa corporal por encima de 40,
o que tienen más de 35 de índice de masa corporal, pero que tienen una enfermedad relacionada con obesidad. Esto es para reducir mortalidad, para mejorar calidad de vida en general, inclusive puede servir para remitir diabetes y mejorar algunas comorbilidades como hipertensión y dislipidemia. Hay otras indicaciones especialmente para diabetes tipo 2 en los pacientes que tienen entre 30 a 35 de índice de masa corporal, si con otros manejos el paciente no ha alcanzado pues como el control óptimo. Son como los que más se recomiendan, y dentro de las en contra que ellos ponen es que dicen que la YDRUX o el bypass gástrico no debería ser ofrecido de rutina, pues por todas las complicaciones que pueden llegar a tener. Entonces, si bien con cirugía bariátrica pues se ha tenido muchas discusiones, realmente los pacientes sí pierden mucho de peso, así como ahorita comparamos cambios en el estilo de vida y medicamentos, aquí vamos a comparar los pacientes que solamente hacen cambios en el estilo de vida con los diferentes tipos de cirugía. Obviamente a los que se les hizo cirugía también se les hizo intervención en cambios en el estilo de vida. Entonces, las gráficas de color que ustedes ven acá, pues aquí sería que si están en este mostaza que ustedes ven acá, o amarillo pues, lograron más del 35% de pérdida de peso, y pues importante acá más del 25% es el naranjado. Entonces, si nos vamos a ver en los pacientes que tienen cambios en el estilo de vida y que les hicieron una banda gástrica, estos primeros de acá es cambios en el estilo de vida y banda gástrica. Entonces, si ustedes ven, pues obviamente con la banda gástrica ellos logran una pérdida de peso importante y son más pacientes los que logran esa pérdida de peso, pero cuando nos vamos a ver 20, 25 y 35% realmente no son tantos los que logran esa pérdida de peso. Cuando nos vamos a ver entonces para la YDRUX, listo, el bypass gástrico y los cambios en el estilo de vida, pues los que logran más de 35%, más de 25%, llegan a ser inclusive más del 50% de los pacientes. Y cuando nos vamos a ver a la parte que es el sleeve gástrico y la YDRUX comparado con cambios en el estilo de vida, entonces si ustedes ven, pues obviamente la YDRUX logra más disminución en más del 25%, pero no se queda tan atrás como por ejemplo pasa con una banda gástrica, el sleeve gástrico realmente le va también muy bien. Entonces, después de conocer todo esto, decimos, bueno, sí tenemos muchas opciones, ¿qué está pasando? Entonces, no se nos puede olvidar que tenemos algunos baches todavía. Entonces, tenemos que recordar esos huecos que tenemos, saber dónde están esos huecos para saber cómo vamos a hacer la intervención. Entonces, para que no se nos olvide, hay un estudio que evaluó por qué nos estamos demorando tanto en obesidad, qué está pasando en la percepción y qué acciones se están tomando. Ese estudio, si bien tiene pacientes de muchas partes, pues tenemos pacientes cercanos como van a ser Chile y México, ¿listo? En donde aquí son PWO son los pacientes obesos, HCP son personal de la salud, ¿listo? Entonces ellos entrevistaron tanto personal de la salud como pacientes y dijeron, bueno, ¿cuáles son las barreras que estamos encontrando? Y resulta que solo un 54% de los pacientes obesos habían tenido una discusión con el personal de la salud sobre obesidad. Solamente el 36% de todos los obesos se les había diagnosticado obesidad como una enfermedad. Si yo le puedo decir al paciente que está gordito, pues si yo no hago ningún impacto, eso no es como si yo le digo está hipertenso, no tome nada, no pasa nada. Y solamente un 21% se les hizo un seguimiento, fuera por llamado o fuera que volvieran a la clínica. ¿Qué otro problema tenemos? Entonces, entre tener esa conversación y lograr un manejo, van a pasar hasta 3 años para que el paciente realmente tenga alguna intervención que le sirva. Y lo otro es que muchas veces tenemos miedo de hablar con el paciente sobre obesidad y la mayoría de los pacientes sí han dicho que les gustaría que su médico iniciara esa conversación y pudiera proponer cosas para ellos mejorar el peso. Como les digo, dentro de obesidad hay mucha parte de estigma que todavía no hemos superado. ¿Cuáles son las razones entonces para no discutir sobre el peso del paciente? Entonces lo que ustedes van a ver en naranjado es la razón que da el paciente y lo que van a ver en verde es la razón que da el personal de la salud. Y aquí les quería resaltar es que muchos de los personales de la salud piensan que el paciente no está interesado en perder peso. Entonces, por eso no llegan a esa discusión con el paciente sin ni siquiera haberle preguntado. Otra de las cosas importantes es que se cree que el paciente no está motivado a perder peso.
que hay otras condiciones más importantes, entonces yo pongo otras condiciones más importantes como van a ser la hipertensión, la diabetes, sabiendo que yo puedo controlar la hipertensión y la diabetes si yo mejoro la parte del peso. Entonces, teniendo en cuenta pues como todos esos baches y esas dificultades que tenemos para intervenir al paciente, la guía canadiense promueve como 5 pasos para yo llegar a conversar y a manejar mi paciente con obesidad. Y si bien es un tema incómodo, porque a nadie le gusta que le digan que está gordo, ¿listo? Entonces siempre se debería como preguntarle al paciente, ven, ¿quieres que hablemos sobre tu peso? Pues vamos a hablar sobre esto, ¿listo? No entrar como juzgándola. Ver como toda la historia de ese paciente, cuál ha sido su mayor peso, de cuál es la circunferencia de la cintura, cuál es el índice de masa corporal, cómo lo vamos a estadificar de acuerdo a las comorbilidades que tiene. Llevar al paciente entonces a un manejo médico que, con nutrición que debería ser personalizado e incluir la parte de ejercicio. Y miren que ellos incluyen acá otras partes importantes como es la parte psicológica. Listo, muchos de mis pacientes súper bien. Ay, ¿te estás tomando el liraglutide? Sí. ¿Y te va muy bien con el liraglutide? Sí. Pero es que a mí me da como una ansiedad por comer cuando no estoy haciendo nada, entonces empiezo a picar de todo y entonces ahí peca. Entonces, intervenir toda esa parte psicológica de si necesita terapia cognitiva conductual, si necesita manejo del estrés, si necesita dormir más. Yo puedo estar tomándome el liraglutide, pero si todos los días estoy durmiendo 3 horas diarias, no voy a bajar de peso de ninguna forma. La otra parte es la intervención con medicamentos y por último, la parte de cirugía bariátrica. Una de las cosas que se me olvidó comentarles ahorita es que cirugía bariátrica solamente debe llegar a un paciente que ha demostrado que a pesar de los cambios en el estilo de vida o que puede hacer cambios en el estilo de vida, que puede hacer ese cambio comportamental desde la parte psicológica, porque si yo llevo a un paciente a cirugía bariátrica simplemente porque está gordito, pero yo no hago esos cambios adicionales, el paciente en un año va a tener más peso del que tenía antes. Entonces, por eso el programa de cirugía bariátrica es un programa que debe comprometer muchas especialidades adicionales. Entonces, después de esos pasos de la intervención psicológica, medicamentos y cirugía bariátrica, pues yo debo tener en cuenta todos los otros aspectos del paciente, de su entorno, para saber también qué voy a optimizar, definir cuáles son las metas que voy a alcanzar de pérdida de peso y después, cuando yo no estoy logrando, venga, qué barreras estamos teniendo, qué dificultades estamos teniendo para lograr ese peso. Después de esto, entonces quiero hacer como una reflexión sobre lo que nosotros estamos haciendo y de esa reflexión viene desde incluso la clínica y es, uno, pues tenemos un consumo de jugo todos los días dentro de la minuta que nosotros tenemos, es decir, todos los días nos dan jugos. Los jugos es una de las cosas que más se han intentado quitar desde la parte de nutrición. Les damos jugos a los pacientes y no son jugos solamente de fruta. Y la indicación de nutrición es que realmente se debería dar fruta más que el jugo en sí. Lo otro es la cantidad de harinas que estamos consumiendo. La dieta normal de nuestros pacientes, la normal, tiene 7 harinas diarias. Eso es muchísimo. Una dieta reducida tiene 5 y la reducida del todo tiene 3. 5 pues a mí me parece completamente normal. Sé que ha habido algunas quejas por parte de pacientes porque, de nuevo, la barrera cultural es muy difícil, pero creo que es una parte que debemos intervenir como clínica. Y lo otro son que solamente le quitamos la mantequilla al paciente si tenemos una dieta hipograsa. Entonces, estamos en una clínica con alto riesgo cardiovascular y a todos los pacientes les damos un tarrito de mantequilla todos los días. Entonces, estas son como acciones de pronto que no solamente deben partir de la parte organizacional de la clínica, sino también de nosotros, de darle ejemplo a los pacientes y de tratar de mejorar esa partecita. Y lo otro, por último, que les quería, antes de los mensajes finales, es que la obesidad no lo tenemos que tener como un estándar de belleza como se ha patrocinado muchas veces y que dicen, ay, es que usted me está criticando y yo me veo bella así, se puede ver bella así y todo, pero eso va a llegar a un riesgo y es un estándar de salud, no de belleza. Entonces, como mensajes finales, la obesidad es una enfermedad que puede causar una discapacidad prematura y la muerte al aumentar el riesgo de enfermedades cardiometabólicas, la osteoartritis, la demencia, la depresión y algunos tipos de cánceres. La prevalencia de la obesidad aumenta en dimensiones pandémicas en los últimos 50 años. Los cambios en el sistema alimentario global, junto con el aumento del comportamiento sedentario, parecen ser los principales impulsores de la pandemia de la obesidad. Y existen diferencias regionales, tanto en prevalencia y tendencias de obesidad,
que comprender los conductores de esas diferencias podría proporcionar estrategias de intervención más prometedoras, y el mayor desafío es traducir el conocimiento en acciones efectivas, incluir cambios en las políticas que faciliten las opciones para los alimentos que tienen un contenido reducido de grasa, azúcar y sal. Muchas gracias.